Tenemos este cuadro de situación. Hasta 1999, en las leyes de Alemania, por ejemplo, estaba permitido deducir de los impuestos de las empresas los sobornos como gastos de ventas. Ese era el concepto que se usaba. Vamos a hablar de eso, porque finalmente eso es corrupción corporativa. Hay un estudio reciente a partir del análisis de esta base de datos del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación de 149 trabajos de investigaciones periodísticas de casos de mediana y gran corrupción ocurridos en 18 países de nuestra región, hablamos de América Latina, periodo 2000 al 2013. Allí se expone la presencia de actores privados en el 80% de los casos analizados, sobre todo en sectores relacionados a la construcción, a la infraestructura, energía e hidrocarburos. Todos estos temas o estos rubros, estas preguntas que vayan surgiendo, sería bueno que la mantuvieran porque ya viene el análisis. ¿Qué se sugiere además en este trabajo? Que eso está bueno decirlo. Hay una idea de lógicas de tercerización en esta gestión de la corrupción y la posibilidad incluso de profesionalización de este tipo de prácticas. Si le dan ganas de huir, tiene razón, nos pasa lo mismo. Caso FIFA. Al menos 14 miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional del Fútbol Asociado recibieron sobornos y comisiones de hasta $150 millones en 24 años. Hasta el presidente cayó. Caso Volkswagen. Autoridades ambientales de Estados Unidos notificaron violaciones a la ley del aire limpio. Sus autos de 4 cilindros de 2009 a 2015 incumplieron reglas en la materia. Caso Toshiba. La compañía infló sus ganancias operativas entre 2008 y 2014 en más de $1.000 millones. Se acusa a directivos y empleados de falseo de información. Caso Banco Espíritu Santo. Sus malas prácticas sistémicas habrían llevado a uno de los colapsos corporativos más grandes de Europa, obligando a un rescate financiero de más de €5.000 millones. Citibank. Las multas que le podrían caer a varios bancos como Citigroup, Barclays, JP Morgan y Royal Bank rondan los $1.000. El motivo, las sospechas de que estos emplearán mensajes y foros en Internet para acordar la tasa de referencia del mercado cambiario. HSBC, SwissLeaks, para defraudar el fisco, blanquear dinero y financiar el terrorismo internacional. $180.000 millones fueron transferidos al banco en Ginebra, Suiza, entre 2005 y 2007. Nos acompaña en nuestra sede de Caracas Mariani Rosado, es ex viceministra de Comercio Exterior de este país, internacionalista y un tema fundamental en su currículum que hizo que la persiguiéramos y que la buscáramos para que nos acompañara en este día. Ella es experta en proyectos de inversión extranjera en Venezuela. Hay un tema muy importante ahí en ese componente, que es la corrupción o los actos de corrupción lo hacen otros, porque también el propio ciudadano apropiarse justamente de esos hechos catalogados como corrupción no los acepta. Creo que es la primera parte que vale la pena tratar de entender, aunque hay un componente extra. Claro que ese pequeño porcentaje de corrupción es nada cuando uno va a los montos terribles que genera la corrupción corporativa, por llamarlo así. Sí, la corrupción corporativa puede transar trillones, trillones de nuestra propia moneda a través de empresarios corruptos a lo largo del planeta. Sin embargo, la corrupción es al margen del concepto moral de la sociedad sobre la corrupción y nuestra conducta ciudadana, es algo que plaga la vida de los seres humanos. Claro, tenemos dificultades a lo largo de todo el espectro social y hay formas y maneras de manejarlo. Las cosas que nosotros resolvemos a lo interno como parte de un proceso político, como parte de una familia, una comunidad, tienen que buscar las mejores soluciones, no en detrimento de la persona humana, sino digamos, como parte de su educación. No pasa lo mismo a nivel internacional cuando no nos entendemos, no dialogamos entre nosotros, cuando vemos a otro país como simplemente un enemigo, vemos a otra forma de pensar como una persona con la que no podemos dialogar y que no es un sujeto de diálogo y que no hay una relación de dos. Cuando eso no ocurre, entonces vemos cosas como la política estadounidense frente al mundo islámico, a la cultura, a la política, a la banca. Todo lo que pasa en ese otro mundo. Los opositores venezolanos dicen eso del gobierno del presidente Maduro mirando y relacionándose con el gobierno de Estados Unidos. Lo van a decir de todos los gobiernos progresistas.
y lo van a hacer porque eso es parte del proceso de deslegitimación de nuestras instituciones, de nuestros gobiernos, de todo el impulso que ha tenido América Latina en los últimos 20 años por recuperar su soberanía, por gestionar sus procesos de una manera más orgánica, más unida. Es un llamado de la historia y de la misma economía y de los procesos productivos. En Venezuela específicamente, y sobre su experiencia, ¿qué Contraloría tiene un proyecto de inversión que se presenta en este país, por ejemplo? Ninguna. Ese es el punto. Esa es la cuestión justamente y la sensación que queda cada vez que se habla de corrupción, obtener esa respuesta. ¿A dónde deberíamos exigir la respuesta entonces? Como ciudadanos me refiero. Como ciudadanos, bueno, esa es la conclusión. Te estás adelantando a la conclusión a la que yo llegaría explicando cómo funciona la inversión extranjera y cómo se posicionan los actores transnacionales dentro del juego económico. Ellos tienen una posición de dominio en todos nuestros mercados. Evidentemente, cada país tiene características productivas distintas. En el caso venezolano, el hecho de que tenga petróleo hace que ese mercado haya sido tomado como una especie de rehén por las transnacionales que han posicionado sus productos y lo han hecho también con violencia, lo hacen de manera también armada, lo hacen con extorsión, con malas prácticas empresariales y más recientemente hemos visto como el abandono patronal, en el caso de Clorox, de Kimberly-Clark, son parte de las prácticas que ellos tienen, ellos observan para someter a nuestros países, para someter a nuestras economías. Entonces, por supuesto, los medios de comunicación transmiten el bachaqueo, la guerra económica en la calle, lo que no te alcanza en el bolsillo y la vida cotidiana como el gran drama de la sociedad, pero el gran drama de la sociedad no se está tejiendo en los pasillos de los bulevares en Caracas, se está tejiendo en los puertos, en las aduanas, se está tejiendo en la banca alemana, que está contra nuestros países y que hace operaciones de gran magnitud para atacarnos financieramente también. Se entiende, la presión de los organismos justamente hegemónicos. El tema de que no exista esa Contraloría a la hora de la llegada de la inversión social, que es la conclusión, me decía usted. Social y productiva. Tendríamos que abarcar las dos. Porque en Venezuela hemos visto un proceso y en todos nuestros países que han tenido una tendencia progresista o de izquierda, hemos visto que la inversión social es el primer asunto en el que hemos podido tener algunos avances importantes, sumamente significativos, yo diría que hasta de orden milagroso, para efectos de nuestros pueblos, ¿no? ¿Por qué de orden milagroso con un barril en 135, por ejemplo, dólares? Porque es milagroso que nunca hubiésemos recibido beneficios materiales desde el punto de vista de la educación, de la salud, que descubriéramos incluso nuevos problemas de salud a partir de dedicarnos a la tarea de atender ese conflicto que había en el proceso de la atención, porque veníamos de un proceso neoliberal, completamente neoliberal, de vernos como grupos sociales con capacidad de ingreso, con capacidad de pago, que están dentro de una catalogación de productos o de mercados, y esa forma de ver tapa las necesidades humanas. Cuando nuestros procesos han visto hacia las necesidades humanas, a lo que se han dedicado es a resolver conflictos que antes ni siquiera sabíamos que existían. Como cuando hicimos Misión Robinson, que es una misión de alfabetización, descubrimos que habían también problemas de vista, de visión. Entonces tuvimos que hacer una segunda misión, que es la misión Milagro, que viene a corregir problemas visuales. Eso como ejemplo de que hay problemas sociales que no vimos, que no estábamos viendo, que no miran las estadísticas, especialmente las estadísticas neoliberales, que no miran en el fondo porque no están viendo las necesidades humanas, están viéndonos como un mercado, como unos seres que pueden pagar algo. Entonces eso está diferenciado de la capacidad para, o sea, hablamos de la riqueza social, de la distribución de la riqueza social y la inversión social, pero hay que diferenciarla de la inversión productiva. Esta es otra, es la que va a la manufactura, es la que va a la industria, es la que desarrolla ¿cuál de los dos la innovación? Está la corrupción presente? En ambos está presente. El hecho de que no podamos hacer Contraloría tiene que ver con que no hemos habilitado los procesos para que esa Contraloría sea posible. ¿Qué nos falta ahora con la decisión del presidente Maduro, que ya era una decisión arrastrada por el comandante Chávez, de o nos ocupamos de la corrupción o la corrupción nos mata? Y quiero con esto llevar la experiencia de Venezuela justamente en este momento al mundo. Tanto que se habla de Venezuela, quedémonos también en este país para revisar este tema específicamente. Bueno, yo creo que pasa algo, y nos pasa no solamente a Venezuela. Desde los años 90 para acá, el proceso de avance del neoliberalismo, una de las cosas que ha logrado es imponer sus propias leyes
Nosotros todavía tenemos leyes, reglamentos y desde el orden legal y sublegal en todas las instancias inferiores del estamento jurídico de nuestras naciones, todos tenemos elementos que hacen supranacionales las relaciones con las transnacionales y además suprasoberanas también. Tenemos elementos de ley que tapan la verdad tipificando información de ser confidencial, y cuando tenemos información confidencial que no podemos divulgar y que es de interés público, estamos velando probablemente la identidad de las transnacionales que operan en nuestros países, estamos velando el sacrificio fiscal que hacemos desde hace 100 años, desde que están las transnacionales petroleras en Venezuela, que ahora tienen otros instrumentos. Por ejemplo, tienen instrumentos como los tratados para evitar la doble tributación. Venezuela nada más tiene 31, pero el resto de nuestros países tienen muchos también. ¿Por qué le va tan mal entonces en las calificaciones internacionales a Venezuela? Porque cada vez que ven el rubro corrupción la ubican pésimamente en ese ranking. Y no lo entiendo por qué, porque en los estudios públicos 168 de 174 es la posición de Venezuela respecto a la percepción de corrupción en el sector público. Hay países como Suiza, como Suecia, que tienen todavía las primeras posiciones dentro de los primeros 15, 20 países. Las empresas de maletín, Cadivi no sigue siendo un mal recuerdo. Yo creo que está muy presente todavía en la sociedad venezolana. Bueno, para mí Cadivi, Sencoex, el sistema de administración de divisas es un sistema que fue perforado, que fue volteado en sus intenciones originales y hoy actúa como un mecanismo de legitimación de la fuga de capitales importante que ocurre en Venezuela. ¿Por qué? Porque también la base me acuerdo, perdón que la interrupción, que la ley de Macri blanqueando capitales, ¿no? Eso es de esta semana, por eso estoy hablando. Tuvimos Cadivi permeando justamente lo que no debía permear y ahora se transforma en una legitimación de capitales. En un mecanismo para legitimar. Lo que hace es lo siguiente, hay un registro de 10.374 empresas que son básicamente las únicas que pueden recibir divisas. Ese registro ya está creado, de manera que todo el juego de actores dentro de ese registro es lo que va a permitir que por lo menos entre las primeras 500 empresas, hay un estudio publicado en Aporrea sobre esto, que las primeras 500 empresas se lleven por lo menos el 89% de la divisa venezolana. Entre esas primeras 500 empresas están velada la identidad de aquellas que son transnacionales, que son no menos de 174, 178 transnacionales de capital estadounidense que actúan en Venezuela, que también reciben divisas en una gran proporción. Se están repartiendo la renta petrolera en un porcentaje muy elevado. Y hay estadísticas que coinciden, por ejemplo, 70% de la mercancía que se supone que hemos importado no llega a los puertos venezolanos, pero también el 77% de los pagos internacionales que Venezuela hizo en el año 2013 iban hacia paraísos fiscales. Y el 70% también de las personas jurídicas que están alojadas en Caracas son las que reciben la inversión extranjera que supuestamente Venezuela está recibiendo. A mí me parece que todos estos son elementos para dudar, primero, de que realmente esté llegando inversión extranjera. Segundo, de que la distribución sea como ellos la están planteando. Es difícil que un Estado no agrícola no reciba absolutamente nada de inversión extranjera en materia de agricultura si tienen una vocación histórica. Entonces, si hay sistemas y mecanismos, instituciones creadas con leyes y procedimientos internos y normativas internas desde los años 90 para acá, que la Constitución no ha tocado, básicamente lo que necesitamos es la instrucción gubernamental y además la conciencia jurídica del pueblo en hacer posible que se armonicen todas las legislaciones hasta el nivel más inferior de esa base del estamento jurídico con la Constitución. Porque tenemos una Constitución que puede llegar a ser muy accesoria si el resto de lo que está abajo no acomete los objetivos que están planteados en esa Constitución. Y ahí están los sueños y las aspiraciones de este pueblo. Amén, que se cumpla. Hasta la próxima y gracias por su tiempo. Mariani Rosado nos acompañaba. Creo que este sinsabor y lo que va quedando lo vamos a seguir llevando al análisis ahora con nuestra próxima invitada. Seguimos poniendo el punto en ello.